y una buena esperanza los anime, dice otra traducción. Que el Dios Todopoderoso, que murió en Cristo Jesús por ustedes, les anime, los fortalezca en el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. O sea, que mi consolación y la tuya, hermano, no sea por alguien o por algo, o por lo que tengo o no tengo, sino sea únicamente porque el Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, en amor, por gracia, nos anima y nos levanta. Él solamente. Él solamente. Es un recuerdo que creo que el apóstol Pablo está diciendo a esta iglesia, porque la iglesia pues son hombres falibles que tienen necesidad de escuchar que hay un Dios que los ama. Un hermano dice, si alguien te preguntara qué está haciendo Dios en tu vida aquí y ahora, ¿qué responderías? Piensa bien y trata de contestarte, no quiero que me contestes a mí. Si alguien te pregunta qué está haciendo Dios en tu vida aquí y ahora, ¿qué responderías? ¿Habías pensado eso? ¿O crees que no está haciendo absolutamente nada? Yo estoy convencido, hermanos, de que de una de las maneras en la que Él está trabajando en mi vida es precisamente recordar que Él es la fuente de toda esperanza y consolación. Es una de las maneras en cómo hoy está trabajando en mí. Una de las maneras en cómo Dios está trabajando en nosotros es que tenemos esta reunión hoy, hermanos. Y que recordamos que aunque nadie pueda amarme, darme consolación y esperanza, Cristo Jesús me amó al nivel supremo de morir en la cruz por mí. Y que pronto vendrá el Señor a recoger pecadores redimidos por su sacrificio en la cruz, hermanos. Entonces, Pablo nos resume la obra de Dios en este pequeño versículo también, hermanos. La obra de Dios cuando nos apunta hacia dos aspectos claves de su plan de redención. El primer aspecto clave: Dios está ejerciendo su gracia. Cuando escuches que Dios da su gracia, recuerda que te está dando algo que no mereces. ¿Ok? No es que nosotros merezcamos que algo nos dé Dios, no merecemos nada. Pero Dios ejerce su gracia para traerte consuelo real a tu corazón. ¿Cuál es ese consuelo? Ese consuelo, mi amado, no es que va a cumplir todos nuestros sueños y esperanzas y caprichos. Ese consuelo no es que Dios va a ser un amuleto para que me suban el sueldo y me vaya mucho mejor, para que pueda comprar una casa o un coche y que todos nuestros recibos sean pagados y que le agrademos a toda la gente y que no enfrentemos sufrimiento. Ese no es el consuelo. Ese no es el consuelo. De hecho, todo lo contrario si estamos sirviendo a Dios en la mayoría de las ocasiones, no siempre. O sea, no siempre todos en realidad van a sufrir martirio. Ese no es el consuelo. ¿Cuál es el consuelo? Este es el consuelo. A pesar de nuestro pecado, mis amados hermanos, a pesar de que hoy pecamos, ayer pecamos, a pesar de que estimamos poco la obra, los hermanos, a pesar de que no somos generosos, a pesar de que oramos poco, a pesar de que podemos olvidar la Biblia toda la semana y no abrirla, hermanos, a pesar de todo eso, Dios nos ha introducido en una relación eterna con Él, porque el Señor Jesucristo ha cumplido con todos los requisitos que Dios demandaba. Ese es el consuelo, que tú y yo, siendo pecadores y no mereciendo absolutamente nada, recibimos, hermanos, la invitación a vivir en el reino de los cielos por la eternidad, solo porque Cristo cumplió con todos los requisitos que Dios tenía para nosotros y que nosotros no cumplimos. Ese es el consuelo, que no merecíamos entrar a dicho lugar y que Cristo cumplió con todo lo que yo no pude cumplir para que yo entrara ahí. Ese es el consuelo, que no depende del que quiere o del que corre, sino del que Él tuvo misericordia. Ese es el consuelo. Ese es el consuelo de una madre. ¿Qué tal una madre? ¿Te gustaría que tus hijos fueran al infierno? No. Y los ves bien perdidos, no aman a Cristo, están aquí, allá. Ay, ¿qué hago? Tu consuelo es que Cristo cumple con los requisitos que ellos no pueden cumplir. ¿Cómo yo voy a poderlos introducir? Con el Evangelio. Cristo murió por ti. Cristo pagó por tus pecados, mi niño. Cristo murió por ti, mi niña, mi esposo, mi esposa. Él pagó en tu lugar. Y el Evangelio hace la obra, hermanos, en su tiempo. Entonces la esperanza no es que yo reciba todo lo que quiero, sino que la esperanza, hermanos, es que a pesar de nosotros, Él nos da acceso al reino de los cielos, solo porque Jesucristo cumplió los requisitos y las demandas de Dios que nosotros no cumplimos. Esa es una buena noticia. ¿Te gustaría recibir un cheque ultra grande en cantidad sin que tú hayas trabajado jamás? ¿Qué sentirías si te digo, hermano Iván,
te voy a pagar un año de trabajo sin que trabajes. ¿Cómo te sentirías? Ahora imagínate, hijo, hija, vas a entrar a un lugar que tú no deberías entrar. Pero mi Hijo Jesucristo fue destrozado en la cruz del Calvario para que tú sí pudieras accesar aquí. Ay, hermano. Salmo 24 me rompe porque mira lo que dice, por favor, con respecto a esto. Algunos lo malinterpretan. Y lo he predicado en varias ocasiones en este contexto que voy a leer. Dice el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Dios y justicia de Dios de salvación. ¿Quién es, hermanos? Cristo. No es Cristo. Cristo subió al monte Calavera para que tú y yo pudiéramos subir al monte santo, hermano. Por supuesto que está tratando de Cristo, pero Cristo no subió al monte de Jehová. Cristo subió al monte Calavera para que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santo. Esto es impresionante. Y esa es nuestra consolación, que todos nosotros vamos a morir un día, hermanos, y no sabemos cuándo vamos a morir. Y si nos examinamos conforme a nuestras obras, decimos, me morí y me voy al infierno. Pues tengo una noticia. Cristo cumplió los requisitos que tú no cumples para que tú puedas subir al monte santo de Dios y vivir ahí por la eternidad. ¿Es una buena noticia o no, hermanos? Ya no tenemos que temer a la ira de Dios. En ese sentido, ya no tenemos que buscar su aceptación. Ya no tenemos que disfrazarnos de creyentes los domingos, hermanos. Ya no. Ya ahora únicamente tengo que recordar, y mi consuelo es que Cristo ya lo hizo por mí. Por lo tanto, ahora yo hago todo para su gloria. Hermanos, ya no tenemos que escondernos en culpa por nuestra vergüenza. Qué increíble, las cosas viejas pasaron. Lo que sea, ya tengo que callar acerca de lo que alguien que está cerca de mí hizo, porque si Cristo ya lo perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Es increíble, hermanos. Le pertenecemos a Dios para siempre. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que Dios nunca nos va a dar la espalda porque le dio la espalda a su Hijo Jesús en la cruz. Nunca, escucha bien, nunca Dios, si estás en Cristo, te va a recordar tu pecado para condenarte. Nunca nos va a quitar su presencia y sus promesas, sin importar qué tan errada esté tu vida de adoración. Ay, hermanos, en ocasiones me cuesta trabajo predicar esto, porque me da miedo que nos convirtamos en negligentes. Pero no, el Espíritu Santo hará la obra, hermanos. Pero es la verdad. No tengo más que actuar, no tengo que aparentar algo que no soy. Tengo que ser yo en Cristo Jesús, recordando que fui perdonado y vivir en plenitud, siendo mi esperanza solamente Él. Y todo lo demás que tenga es añadidura y no me lo merezco, por su gracia. Gracias por este día, Señor. Gracias por mi trabajo. Gracias por la salud de mis hijos. Pero gracias por Cristo. Gracias por Cristo en la cruz. Porque todo esto se va a acabar. Nos vamos a morir sin hijos, hermanos, sin trabajo, sin casa, sin coche. Pero Cristo es eterno. Y a Él vamos a alabar por siempre. Hermanos, es lo que tenemos que pensar. Cuando nos falta gozo, nos estamos enfriando, que algunos en consejería me dicen, me estoy enfriando y como que me siento raro y como que no tengo ganas. Es que lo que te hace falta es recordar tu esperanza y que tu consuelo está en Cristo Jesús. Él nunca va a fallarte, nunca va a dar la espalda, nunca va a dejar de escucharte, nunca va a dejar de estar contigo. Aférrate a Él. Amén. Siendo joven, siendo niño, quien sea, buscas a ese Salvador y lo vas a encontrar, mi amado. Y vas a poder vivir en plenitud toda tu vida. Y es algo que los jóvenes de la iglesia tienen que recordar. Algún día pensarán distinto. Tienen que recordar que Cristo Jesús murió por su culpa y aún así los perdona y los invita a vivir en su reino eterno, mis amados. Tienen que recordar siempre, no merecen salvación. Todos los niños, hasta la más pequeña y preciosa que tenemos aquí, merece la justa ira de Dios en el infierno. Pero el Señor la llevó sobre sus hombros. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermanos! Entonces, esta posición, hermanos, delante de Él no está basada en mi propia conducta, sino está basada en la conducta perfecta del Hijo de Dios. Y si Él es perfecto, hizo la obra perfecta, nosotros somos vistos como perfectos delante de Dios.
Por eso aún dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, y aún la escucho mencionar como si el justo fuera yo, como si tú fueras justo, ¿no? El justo es Cristo y Él cumplió por mí, yo puedo orar como justo hoy a Dios. Es increíble la esperanza, hermanos. No es una esperanza que se rompa, que se termine. No es una esperanza en mi ahorro, en mi dinero, en mi herencia y que cuento, ya se va a acabar. Es una esperanza interminable. Vida eterna en Cristo Jesús. Solo por Él. Por eso lleva la alabanza, la adoración. Por eso buscamos andar en cosas buenas, porque Él es digno de que aborrezca lo pasado, lo deje atrás y viva para su gloria. Él es digno, hermanos. Por eso, hermanos, tengo que recordar, y esto es solo una parte de su plan. Debemos celebrar nuestra reconciliación. Reconciliación quiere decir el consuelo eterno y una buena esperanza. Eso es. Reconciliado es decir, estabas en guerra con Dios, pero Cristo nos reconcilió con Él. ¡Wow! Precioso. Pero también aparte, hermanos, por último, debemos reconocer siempre y recordar que existe una segunda parte de su obra. La segunda parte de su obra, después de esta reconciliación que me da paz, es la transformación. Por eso dice la segunda porción que leímos de Tesalonicenses: tanto en palabra como en obra, hagan todo lo que sea bueno. ¿Cómo? Si la salvación es de Él de inicio a fin. Porque cuando yo reconozco que fui reconciliado y que Él pagó en mi lugar, cuando en verdad creo que Jesús pagó por mí y que resucitó después de haber muerto y pagar por mí, y que subió al cielo y que vendrá pronto, hermano, la transformación comienza a surgir. Yo comienzo a buscar las cosas buenas y ¿qué crees? Ahora las puedo hacer, antes no hacía. Por eso dice el apóstol Pablo, tanto en palabra como en la obra, hagan todo lo que sea bueno. Entonces no existe un mensaje más consolador, hermanos, que el que fue predicado en la cruz de Cristo. No hay otro mensaje más consolador que nos dé más esperanza que este. No existen, hermanos, nunca promesas más poderosas para la reconciliación y transformación de la vida de alguna persona, en este caso la tuya. Únicamente la gracia en la cruz me reconcilia y me transforma. Por eso, cuando no hay transformación en nuestras vidas, hermanos, lo más seguro es que aún no hemos creído en la reconciliación. Y no es porque no se nos ha dado gracia, sino porque en realidad no hemos creído. En cierta manera, cuando el Señor exige arrepiéntanse y crean, es porque existe posibilidad de aquellos que escucharon el Evangelio de creer. Y creer, ¿qué crees que es? Una orden. ¿Quién dice crean? Es una orden, Él es el Señor. Tienes que creer, o te arrepentirás por no haber creído. Entonces este mensaje es increíble. ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor, para poder tener consuelo y esperanza? Recuerda que Cristo Jesús pagó en la cruz por tu perdón. Y recuerda que Cristo Jesús también, hermano, pagó para tu transformación. Y que si tú deseas ser transformado y vivir para la gloria de Dios y comenzar a buscar las verdades de Dios en su palabra como si fuera un tesoro, hermano, y si buscas amar a los hermanos, si buscas servir, si buscas hablar, lo vas a encontrar porque Él te transformó. Es un hecho. Es un hecho. En su gracia, hermanos, Dios nos consuela recordándonos que Él está al control, que Él me ha salvado, que Él me protege, que Él me sostiene, que Él me provee, que cuando doy pasos arriesgados que el mundo no daría, como hermanos que se dedican a servir a Dios y que se van a China o a alguna sierra en México a anunciar el Evangelio en lugares en donde no creen en Jesús, imagínate, dejar tu vida, tus sueños, tu trabajo, tus familias, tu casa, para ir a comenzar a platicar de Jesús en un pueblo que no ama a Jesús. Ellos están seguros de que fueron reconciliados, de que fueron transformados o seguirán siendo transformados y que el Señor les dará todo lo que necesitan conforme a sus riquezas en gloria para hacer su voluntad. Si no, serían las personas más locas del universo, hermanos. Pero si lo hacen y hay victoria y hay pueblos transformados, hermanos, es porque la palabra es verdad, porque Jesús es verdad y porque hay poder en su sangre, mis hermanos. No es perder el tiempo el confiar, al contrario, perder el tiempo es poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Eso sí es perder el tiempo. Hermanos, Dios va a transformar nuestros corazones
para que nuestras palabras y nuestras obras progresivamente vaya notándose un cambio, considerablemente. Entonces, aquellos que de pronto se han sentido un tanto estancados, que gloria a Dios, yo no veo eso en la iglesia de Capilla, hermanos, yo volteo hacia atrás y veo una obra progresiva, y me alegro muchísimo, hermanos, por eso, aunque sé que pudiéramos recibir más, lo sé, más palabra, más oración, más comunión, más bendición. No porque es un trueque, sino porque definitivamente hay más bendición en la obediencia que en la desobediencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es lógico, es un pensamiento coherente, hermanos. Pero Dios va a obrar. Recuerda esto, somos suyos por gracia y somos transformados por gracia, todo únicamente debido a su celo de reconciliar y transformarnos. Solamente por eso, no por nada en mí, solamente por su celo y por su amor por nosotros, hermanos. ¿Qué podríamos hacer esta noche para que esta palabra haga su obra de una manera más rápida? Porque no dudo que lo hará aún en los niños. Podríamos sumergirnos en el pensamiento del consuelo que Dios ofrece y recordar: oh Señor, en verdad tú moriste por mí. Y si tú moriste por mí, Señor, y resucitaste al tercer día, yo también seré transformado como tú fuiste transformado. Señor, yo quiero experimentar lo que algunos hermanos han experimentado, vidas completamente cambiadas, transformadas. Te ruego me ayudes, te entrego mi vida, es tuya, Señor. Y oremos y respondamos de esa manera, hermanos, a su hermoso y consolador llamado. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, hermanos amados. Amén. Gracias a Dios, vamos a orar. Damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, tu cuidado, tu gracia. Gracias esta noche por tu palabra que nos recuerda, Señor, quiénes somos. Probablemente, Señor, nos autoevaluamos muy bajo. Probablemente otros también nos tienen un concepto, Señor, de baratijas, de poco importantes. Pero, Señor, qué diferencia es el precio, Señor, que tú pagaste por cada uno de nosotros. Qué glorioso, Señor, saber que entregaste tu vida por nosotros, Señor. Qué glorioso es ver hermanos, Señor, que dan sus vidas por otros, porque tienen la esperanza, Señor, en la eternidad. Señor, queremos ser inundados de ese pensamiento aquí, en esta iglesia, Señor. Queremos, Señor, saturarnos de la idea de la vida eterna, que viviremos un día sin que eso termine, que estaremos frente a frente a ti, en carne y hueso, Señor. Ayúdanos a pensar en ello, para despojarnos, Señor, de buscar toda clase de esperanza en las cosas de esta tierra, sino primeramente buscarte a ti, y lo demás será recibido por añadidura. Tú eres suficiente, Señor Jesucristo. Te pedimos aquí corporativamente perdón, porque te hemos tenido en baja estima, mi Señor, cuando tú nos amaste hasta lo extremo, mi Rey. Te ruego nos ayudes en nuestra incapacidad, ayudes a los niños, a los jóvenes que tienen dificultades, amado Señor, de discernir entre el bien y el mal. Ayúdanos a nosotros, Señor, a distinguir entre el bien y el casi bien. Da ojos al que no ve, Señor, da oídos al que no escucha, y cambia corazones esta noche si es necesario. Pero por favor ayúdanos, Señor, a ser adoradores por quien tú eres, que lo que provoque seas tú, Señor, y lo que nos dé esperanza toda la vida hasta el fin seas únicamente tú en la vida eterna, Señor, para que cuando pasemos como hermanos por tribulaciones o por dificultades, no esperemos consuelo de nadie, Señor, nada en lo horizontal, sino todo, Señor, en vertical hacia el cielo, Señor, y ahí estaremos satisfechos, Señor. Te agradezco por la vida de mis hermanos, Señor, que nos has permitido, Señor, servir aquí. Te agradezco por la vida de los obreros que están edificando, Señor, a esta hermosa familia, Señor, y te pedimos por su salud y que pronto puedan volver. Te damos a ti la gloria y te agradecemos por hoy recordarnos el motivo por el cual la iglesia de todos los tiempos ha perseverado, la esperanza que eres tú, Señor Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo sea con todos ustedes, mis amados hermanos.